Muy buenas noches. Continuando con nuestro programa Noticias de Mañana, tenemos nuestro sector de entrevistas y hoy estaremos acompañados de el doctor. Ahorita le vamos a poner su sello, por favor. Ahí está el doctor Sidney Morales, quien es director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sé que tiene los tiempos bien marcados, bien ocupados, así que le agradecemos infinitamente estar acompañándonos. Te agradezco a ti la entrevista desde Santa Cruz. Así es. Doctor, se ha hablado mucho hoy de la opinión consultiva que habla del tema de la reelección. Quiero que nos comente a qué se está tratando, qué es la opinión consultiva sobre la reelección indefinida, quién fue quien la interpuso. Explíquenos acerca de todo eso en facilito, explíquenoslo. Bueno, para empezar habrá que hablar y diferenciar que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos dos instancias. Por un lado está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia fundamental entre estas instancias es que la Comisión vigila que los estados observen las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. Es una instancia promotora de la observancia y defensa de los derechos humanos, en tanto que la Corte trata asuntos concretos sobre casos de violaciones a derechos humanos que hubieran acontecido en uno de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, y también tiene una segunda función, que es la función consultiva, es decir, emite opiniones respecto de temas concretos que tienen que ver con los tratados internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relacionados, desde luego, valga la redundancia, relacionados con los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En el 2019, la República de Colombia solicita una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema de la reelección indefinida. En concreto, lo que pide Colombia es saber si la reelección indefinida es una violación a los derechos humanos, más en concreto al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Antes de seguir avanzando con la entrevista, ya nos acompaña el doctor Carlos Subirana. Doctor, muy buenas noches. Estamos aquí con el doctor Sidney Morales, que es director general de Derecho Internacional. Nos está comentando acerca de la opinión consultiva respecto al tema de la reelección que se está tocando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y se está especulando en gran medida. Doctor, estaba escuchando su exposición, por demás de esclarecedora, ¿no? Me alegra que esté siendo esclarecedora. Porque es en realidad es una consulta que se ha hecho y es un tema específico y no tiene nada que ver con algunos otros temas. Por ejemplo, en grandes democracias que se llaman así, parlamentarias, como ser Inglaterra, 16, 18 años, Margaret Thatcher, Angela Merkel, otros 14, 16 años, X elecciones. Entonces, ese es el tema de la reelección. Es una figura que va de la mano con lo que es el revocatorio, el referéndum revocatorio. En todas las constituciones que yo conozco, donde existen los referéndums revocatorios es porque hay reelección. Ahora mismo en El Salvador estamos viendo cómo presidente Bukele, él ya se está acabando su gestión. Entonces está entrando un plebiscito, un referéndum, para que haya un poco más de gestión. Pero ¿cómo lo están presentando? Lo están presentando como algo que tiene la Constitución del 2009, que es el referéndum revocatorio. En el país de El Salvador, que está entrando con la promesa del revocatorio, van a aumentar también un añito más al mandato del presidente Bukele, que creo que ese es el espíritu. ¿Usted está de acuerdo o estoy muy equivocado? Cada estado tiene sus normas constitucionales y legales y bueno, las autoridades deberán
actuar en función de su normativa interna y también observar la normativa internacional. Y cuando haya duda de la aplicación de la normativa internacional, pues recurrir a una opinión consultiva, como lo ha hecho en este caso Colombia, y habrá que aclarar que la opinión consultiva que vaya a emitir la Corte Interamericana no está refiriéndose en exclusivo a lo sucedido en Bolivia. Es una opinión de puro derecho que es de carácter caso general. concreto, ¿no? En la Constitución inicialmente aprobada se planteaba la reelección indefinida, y fue así que cuando pidieron los papeles de los asambleístas, así estaban, porque para la interpretación de la ley hay por lo menos 5 factores: la literal, el espíritu del legislador, y obviamente la Constitución del 2009, antes que la cambien entre 4 paredes ahí en el Senado, era una Constitución con reelección y referéndum revocatorio. No sé si usted recuerda. No podría darte datos concretos de lo que pasó en la Asamblea Constituyente. Estaba muy joven. En muchos aspectos. Estaba joven. De hecho, estaba estudiando en la Universidad de ayer. Así es, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Que algo más, querido doctor Sidney Morales, director general de Derecho Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo tuve un tiempo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Usted tampoco se debe acordar, digamos. Quizás no había nacido. El Ministerio de Justicia empezó como Ministerio de Justicia, después tuvo el cambio y le agregaron Derechos Humanos, y ahora está con el tema de transparencia institucional. Sí, porque el ponerle al Ministerio de Justicia, agregarle Derechos Humanos, es una cuestión muy, muy peligrosa, porque los derechos humanos son en todos los países violados mayormente por el mismo Estado, el mismo gobierno, ¿no? Sí, es una responsabilidad primordial que tienen todos los estados. La inobservancia de estos derechos humanos puede llevarnos a una responsabilidad internacional. Bolivia ha suscrito una serie de acuerdos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución reconoce la aplicación de estos instrumentos internacionales, incluso de manera preferente cuando estos sean más favorables. Entonces, nosotros en la historia republicana de 1825 tenemos 3 etapas de constituyente: el Mariscal Santa Cruz, 1835, los códigos de la década del 70 y los códigos morales, que se han hecho una gran cantidad de leyes que han protegido básicamente a las mujeres, como la ley 348, a las mujeres como la ley y a los niños de las familias. Ya no hay que arrodillarse para pedir el reconocimiento de paternidad del padre biológico. La asistencia familiar, que ya se tiene parámetros mínimos. Y hay una serie, por ejemplo, de cambios y de leyes que han sido ampliamente favorables para los sectores más vulnerables, como son los pobres y las mujeres. Y nadie le va a poder quitar este grupo de códigos que se han hecho, de leyes que se han hecho, y sé que faltarán algunos, pero ya lo irán a hacer, ¿no? En todo caso, el derecho es algo constante, es algo que va cambiando, evoluciona conforme evolucionan las sociedades, y hay que ponernos al día, hay que ponernos al corriente en esos nuevos derechos, en reconocer esos nuevos derechos a nuevos sectores vulnerables, a garantizar y realmente crear los mecanismos de protección efectiva de los derechos humanos existentes en favor de estas poblaciones vulnerables. Y nunca más los proyectos de ley en inglés. No, yo creo que el derecho nace de una sociedad y tiene que estar ajustado a esa sociedad. Hay muchas leyes que llegaron en inglés, doctor. Sí, erróneamente. ¿Algo más, sí, licenciada?
ha entrado ahora, esta opinión consultiva ha entrado en su última etapa. Bolivia había indicado, el ministro de Justicia en todo caso había indicado de que Bolivia no fue consultado, o sea, Bolivia no puso su opinión acerca de esto. ¿Y esto varía en algo la resolución final? ¿Me podrías repetir la pregunta? No escuché muy bien. Lo que pasa es que Bolivia no se constituyó en parte aparentemente porque nunca fue escuchada. Sí, Bolivia no, el ministro de Justicia fue el que dijo que no habló, no dio no expuso su postura al respecto. Bueno, cuando se trata de una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Estado, en este caso Colombia, ha solicitado una opinión a la Corte. Lo que le corresponde, y seguramente la Corte esto ya lo ha realizado, de hecho ya lo hizo, es poner en conocimiento de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluido Bolivia, la opinión que está solicitando Colombia. Entonces, esto ya ha sido de conocimiento. La Corte no solamente da a conocer esta solicitud a los otros estados, sino que además les demanda a que realicen observaciones o si tienen algún pronunciamiento con relación a esta solicitud. Pero no solamente envía esta solicitud a los estados partes, sino también a instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Estoy seguro que de parte de Bolivia habrán participado algunas organizaciones de la sociedad civil en una audiencia que haya efectuado la Corte para escuchar las observaciones que tengan, tanto de estas organizaciones de la sociedad civil como de los estados parte de la OEA. ¿Se tiene ya una fecha más o menos estimada de cuándo se va a conocer la resolución final? La Corte ha terminado de sesionar el 24 de junio y esperamos que se nos notifique en esta semana con la resolución. De hecho, última comunicación, si mal no recuerdo, del día de ayer o hoy, la Corte nos indica que continuemos esperando a que se nos notifique. No solamente se nos va a notificar a nosotros como Bolivia, sino también a todos los estados miembros de la OEA. Seguramente que una vez ocurra eso, otra vez lo tendremos a usted para escuchar su opinión, doctor. Con gusto estaremos presentes y seguramente realizaremos un análisis exhaustivo de toda la resolución y podremos hablar con mayor amplitud del tema. Para nosotros ha sido un gusto y un lujo tener a un abogado jurisconsulto en un alto cargo tan delicado del Estado y esperemos que nuestros contactos sean frecuentes, doctor Morales. Yo les agradezco a ustedes de sobremanera esta entrevista, un saludo cordial y buen descanso. Hasta luego. Vamos a un corte comercial, enseguida retornamos con más, no se vaya.